Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Uciel Amador López y hoy les voy a hablar sobre todo lo que aprendí en la clase de comunicación y habilidades digitales con mi profesor Francisco Antonio Lira Aguirre. Bueno, para empezar les voy a hablar sobre el índice. En el índice tengo todos los temas los que yo les voy a presentar, que fue los que vi en este cuatrimestre. Para empezar, tengo los temas que se me quedaron grabados. Son algunos temas los cuales fueron los que yo más aprendí o más pues se me quedaron grabados. Bueno, y luego después tengo los libros que me llamaron la atención. Aquí el profe nos dio varios libros y varios autores y estos fueron los que más me llamaron la atención. Después tengo lo que aprendí, que fue todo lo que aprendí a lo largo del cuatrimestre o lo que más, por así decirlo, más se me quedó grabado. Después tengo los programas que vimos, que el profe nos presentó y para qué sirve cada uno de ellos. Después tengo algunos temas como es la teoría de la comunicación, elementos vocales y verbales, expresión oral, fórmula de las 3 V, paralenguaje y por último una conclusión. Como bien les comenté en el índice, este es el primer tema que les mostraré, que son los temas que se me quedaron grabados, los cuales fueron algunos que el profe nos dio a lo largo del cuatrimestre. Para empezar, tenemos el formato APA, el cual es un conjunto de normas para la escritura académica que facilita la comunicación clara y precisa, especialmente en la citación y referencias de fuentes. Después tenemos los elementos técnicos, los cuales son el manual, informe, bitácora, minuta, instructivo, reporte y proyecto. Estos elementos técnicos se me quedaron grabados ya que fue en la exposición el tema que me tocó a mí. Por eso fue uno de los temas que más profundicé y que más se me quedaron grabados de cómo funciona. También uno de los últimos temas que vimos fue las citas, que son varias citas, pero uno de los más como que se me quedaron a mí más grabados fue el uso de siglas, el cómo citar autores, la cita corta y la cita larga. Son algunas citas de las cuales pues nosotros podríamos llevar más frecuente, por así decirlo, y por eso son algunos temas los cuales yo investigué más para así poder tenerlos como más claros. Después tenemos los libros que me llamaron la atención. Aquí el profe nos presentó varios libros, varios poemas, varios autores, pero hubo dos libros en específico que el profe nos presentó que a mí se me quedaron grabados, que me llamaron mucho la atención por el tema de cómo se expresan, cómo no tienen como un final claro, tú le das tu propio final, así es como la migala, que tú no sabes en sí cómo termina, pero tú le puedes dar un significado del cómo puede terminar o tú cómo lo puedes interpretar, de qué es más fuerte, qué es, o sea, qué es lo que, o sea, tú cómo puedes hacer un problema chico, lo puedes convertir tan grande, o un problema grande, cómo lo puedes hacer tú chico. Por eso es un tema, un libro muy interesante, ya que no tiene un final claro, pero tú le puedes dar un final, tú puedes interpretar de una manera cómo termina o cómo no terminó. Y el otro tema es el extranjero, que este libro te deja mucho de qué hablar, ya que él es una persona seria, separada del mundo, no se mete con nadie y es tú, o sea, tú te pones a pensar cómo puede ser así, cómo puede ver personas que están pasándola mal y él no hace nada, él no hace gestos. Por eso es un libro a mí que me llama mucho la atención porque cómo es posible que tú no puedas intervenir en un acto cuando están haciendo algo mal con otra persona y tú solo te quedas viendo sin hacer nada. Por eso a mí se me hace un libro que no sabría cómo explicarlo. También lo que aprendí fue el nosotros cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de comunicarnos, por así decirlo, de una manera científica, ya que nosotros no sabíamos cómo es
las citas, cómo es que nosotros debemos de expresarnos ante una situación o cómo debemos de hablar correctamente o incluso también en nuestros temas de habilidades digitales. O sea, yo en mi opinión, yo no sabía cómo es que se deben de poner las fuentes, o sea, cómo es que nosotros tenemos que poner todo lo del autor, el año y todas esas cosas, las citas. Yo no sabía que teníamos que poner eso, porque si no es como si nos lo estuviéramos robando, por así decirlo. O sea, es algo que yo no sabía y que yo aprendí a lo largo de este cuatrimestre. También el profe nos enseñó algunos programas que vamos a llevar muy pronto o en nuestra tesis incluso nos enseñó el Authentic, que es cómo nosotros debemos de hacer las citas precisamente para que no nos vaya a ocurrir el plagio o muchas cosas así, porque en la tesis vamos a llevar el Authentic y eso detecta si nosotros estamos copiando, por así decirlo. Y si no ponemos las citas del autor, no lo va a contar como plagio. También nos enseñó que hay páginas en las cuales nosotros podemos meter, cuando nosotros hacemos una investigación, ponemos el link de esa página y la otra página en la cual nos metemos nos va a enseñar si es real o si no es real, si esta página es falsa, si no es falsa, todo ese tipo de cosas. Al igual, en una clase, cuando fuimos muy pocos, el profe nos enseñó a crear nuestro propio perfil de ORCID, en el cual nosotros creamos nuestro perfil, ya es más profesional, es como un currículum, pero ese es como mundial, por así decirlo, donde nos pueden ver todo, pues la mayoría de personas que conocen esta aplicación y esta nos puede servir para más adelante, ya que es un perfil más profesional. Bueno, aquí les voy a hablar sobre los programas que vimos y para qué sirve cada uno de ellos. Como les hablaba del ORCID, aquí ya viene su significado, pues como viene ahora sí. Es un identificador único y gratuito para investigadores y colaboradores científicos. Sirve para identificar a los autores de forma inequívoca y evitar confusiones por homonimia. Es decir, que cada quien tiene su propio perfil, o sea, es imposible que te puedas equivocar de perfil o algo, ya que es una clave la cual es solo para ti y son diferentes la de cada uno de de los que crean este identificador. También les voy a hablar sobre el formato APA. Este es un conjunto de directrices para la redacción y presentación de trabajos académicos, especialmente en ciencias sociales y de la conducta, que buscan garantizar la claridad, coherencia y rigor de la comunicación científica. También este es el programa que se le llama Salsa. Este nos permite articular una revisión sistemática en los cuatro componentes anteriores, así como permite también comparar tipos de revisiones, que es el uso que los autores citados dieron a este framework. Y por último les voy a hablar del Authentic, que esta es una intuitiva herramienta para recopilación y aplicación de datos para los desarrolladores de las soluciones XML y SQL. También es una potente plataforma de desarrollo de formularios que ofrece una perfecta integración con otros sistemas y recursos. Ahora les voy a hablar sobre la teoría de la comunicación. De este tema aprendí que los diferentes tipos de comunicación, como es verbal, no verbal, silencio, intrapersonal e interpersonal. De todos estos temas se me quedaron grabados lo que es el silencio por una frase que nos dijo el profe, la cual es: los silencios son construidos y dicen más que el propio silencio. También el no verbal se me quedó grabado por la actividad que nos puso el profe en la clase, en la cual el profe nos puso a hacer un círculo y nosotros teníamos que ir pasando con cada uno de nuestros compañeros y sonreírles sin decir ni una sola palabra.
lo cual a esto se le llama el lenguaje corporal, el cual no decimos nada, pero con una simple sonrisa lo decimos todo. Aquí yo les muestro lo que son los elementos vocales y verbales, en la cual los vocales tenemos la entonación, la velocidad, el volumen, el ritmo, los sofismos, la métrica, la dicción. Y de este lado tenemos los verbales, que son las palabras, el frenillo, la selección del lenguaje, adecuación, contenido, entendimiento y significado. Aquí tenemos la expresión oral. En este tema es muy interesante, ya que en este tema nos enfocamos en crear epitafios, donde teníamos que expresar nuestros sentimientos por medio de nuestros epitafios, donde todos creamos muy buenos, porque los creamos utilizando nuestra propia expresión oral. En general, este tema se me hizo muy entretenido y muy creativo con la actividad del profe que hizo, que no fuera un trabajo más, sino que utilizó lo necesario para que nosotros se nos grabara algo. Es decir, el profe nos puso a hacer unos epitafios, pero antes de nada, él nos enseñó los suyos y nos enseñó cómo debemos de crearlo, en el cual la clase solo trató de eso, teníamos que hacer 5 epitafios, en el cual nosotros los teníamos que exponer en medio de la clase. Los epitafios son como un poema o una frase que sea de amor, tristeza, felicidad, de cualquier cosa, solo que nosotros lo creáramos con nuestros propios sentimientos. Ahora les voy a hablar de la fórmula de las 3V. Este tema en la comunicación nos cuenta es que nosotros de una clase, ya sea matemáticas, ciencias, lo que sea, nosotros podemos llegar a olvidar el más del 70% de todo lo que vimos en esa clase y solo podemos llegar a recordar el 30% de esa clase. Esto lo dice el autor Noam Chomsky, en el cual esta fórmula se refiere a lo visual, a lo vocal y a lo verbal. Esta fórmula, según Noam, es la mejor manera y efectiva para transmitir un mensaje claro y preciso. A lo que se refiere es que con esta fórmula no solo estamos hablando o no solo estamos escuchando, sino que también estamos viendo, también estamos, también estamos escribiendo y también estamos hablando. De esta manera podría llegar a decirse que podríamos recordar más del 30%, ya que no solo estamos escuchando o solo estamos escribiendo, sino que también estamos interactuando mediante la clase, ya sea hablando, escribiendo o incluso también opinando. A eso se refiere la fórmula de las 3V. Por último, les voy a hablar del paralenguaje. En este tenemos las cuerdas fuertes, las cuerdas finas, el tono, el volumen elevado, el volumen bajo y la articulación, en el cual las cuerdas fuertes es la voz sonora y grave. Las cuerdas finas son la voz fina, aguda y alta. El tono es cómo se expresan las emociones y los sentimientos. El volumen es la intensidad de la voz. El volumen elevado es la imposición, el demostrar autoridad y dominio. Y el volumen bajo es el que no quiere ser oída, el que no quiere ser oída o una introversión. Y la articulación es nosotros cómo abrimos la boca lo suficiente para decir las palabras, el no abrirla más o el no abrirla menos. En conclusión, de todo lo que aprendí fue sobre cómo nosotros utilizamos la comunicación y sobre cómo es que debemos usarla adecuadamente. También aprendí sobre cuáles son los diferentes tonos de voz, sobre la escritura y la expresión oral. También nos enseñó y nos recomendó muchos libros de los cuales nosotros podemos aprender, reflexionar y dar nuestras propias conclusiones sobre aquellos libros que tienen, por así decirlo, varios significados en el cual nosotros le damos el que nosotros querramos que es. Al igual nos enseñó algunos programas que nos pueden llegar a servir en el futuro, así como es el ORCID,
o como es el programa que llevaremos para nuestra tesis, que es el Authentic.